Diputado Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Antes que nada, muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Al contrario, Ricardo, muchas gracias por el espacio. ¿Cuál el sentimiento? Se van a cumplir apenas mañana 3 semanas de este impacto brutal, terrible que vivimos todos en el país, pero particularmente ahora en la Ciudad de México. ¿Cuál tu sentimiento a 3 semanas del terremoto del 19 de septiembre, 32 años después de aquel otro terremoto inolvidable? Y a partir de ahí, ¿cuál es la necesidad que sienten ustedes como legisladores y el propio jefe de gobierno de asumirnos como una ciudad sísmica y de legislar sobre esta materia con esta iniciativa de ley que están empujando, Leonel? Bueno, consternados, tristes por esta tragedia que afectó a muchos y a muchas habitantes de esta ciudad y sobre todo a vecinos de Morelos, de Oaxaca, de Puebla, de Chiapas. Un acontecimiento triste, un acontecimiento muy lamentable. Sin embargo, me parece que es una tragedia que debemos asumir todos con una gran responsabilidad. Es un reto, un desafío que tiene el gobierno de la ciudad, el gobierno federal y por supuesto el órgano legislativo de esta ciudad. Hemos visto la solidaridad, hemos visto la presencia en las calles de las vecinas, de los vecinos, que de manera espontánea salieron a ayudar a sus vecinos, a los habitantes de esta ciudad que habían sufrido esta terrible desgracia. Nosotros estamos trabajando en varios frentes como órgano legislativo. Los diputados, las diputadas asumieron la responsabilidad que les corresponde como representantes populares y muchas y muchos estuvieron directamente en los puntos donde se colapsaron edificios, donde tuvimos daños graves, no solamente a la integridad de las personas, sino que también a su patrimonio, que es muy, muy lamentable también. Y estamos trabajando en una iniciativa que presentamos conjuntamente con el jefe de gobierno de esta ciudad, con el doctor Miguel Ángel Mancera, una iniciativa para la reconstrucción, para la recuperación, para la transformación de la ciudad. Debemos asumirnos de una vez por todas como una ciudad sísmica. Parece perogrullo, pero asumirnos como tal por todas las experiencias que hemos vivido, pero legislar para que nos preparemos sistemáticamente para ello. Así es, ser una ciudad cada vez más resiliente, es decir, que esté preparada para un acontecimiento de esta naturaleza, una ciudad que cuente con, pues no solamente los reglamentos, las leyes, sino que también esta cultura de la protección civil que te diré que hemos avanzado mucho, me parece. Una ciudad efectivamente sísmica, una ciudad que también se inunda, una ciudad grande, muy poblada, extensa, que requiere de mecanismos, que requiere de protocolos, que requiere de leyes precisas que justamente atiendan y sobre todo eviten la pérdida de vidas humanas. Ahora Yo te puedo dicen decir ustedes, que hemos aprendido de los sismos del 85. Hay que tomar en cuenta, me parece, esa experiencia. El reglamento de construcciones se modificó a partir de los sismos del 85. Me parece que si no se hubiera modificado el reglamento de construcciones, la tragedia del 2017 hubiera sido mayor. Ahora, sin embargo, diputado, también, y yo sé que no es una tarea que compete exclusivamente a la Asamblea, hemos visto fenómenos de abusos, fenómenos de corrupción, muy probablemente en connivencia con autoridades de diferentes niveles, en donde se han autorizado construcciones muy endebles en los años recientes, incluso casos de construcciones que se habían clausurado por no cumplir la norma y a la semana siguiente ya estaban tan tranquilamente con los últimos detalles de una construcción y edificios que se colapsaron o sufrieron daños estructurales muy severos o que de plano se vinieron abajo. ¿Esto también contempla la ley un mayor rigor de vigilancia en la construcción de viviendas? Así es, por eso es una ley para la reconstrucción. En primera instancia se establecen
las reglas, el andamiaje jurídico para poder facilitar, para generar el marco legal que permita que la reconstrucción sea mucho más rápido. Recordemos, y nuevamente me remito a los sismos del 85, la reconstrucción fue lenta y tortuosa e incluso hubo gente en campamentos que duraron muchos, muchos años. Yo acompañé, bueno, ahí estuvimos, creo, también estabas hace apenas 3 meses o 4, ahí en la zona de Tlatelolco. Exactamente, entonces lo que buscamos, lo que busca el Un jefe de campamento gobierno, que duró muchos 32 años y que además se fueron reciclando, eso hay que decirlo, se fueron reciclando y ahora lo que se pretende es generar una reconstrucción más rápida, es muy compleja. A mí me parece que en términos de los recursos, en primera instancia, se debe de generar un fondo que sea un fondo muy flexible, un fondo que atienda de manera integral las múltiples necesidades, porque comentábamos que la tragedia alcanzó a muchas, a muchos, y cada caso es particular. Tenemos zonas como la del Valle, donde tenemos conjuntos habitacionales, tenemos zonas como la Roma o la Condesa, donde tenemos colapsados y dañados edificios, incluso que están considerados patrimonio cultural e histórico de la Ciudad de México, pero también tenemos una franja importante que hay que atender de viviendas muy precarias, como en el caso de Xochimilco, San Gregorio en Xochimilco, o Santa Rosa Xochac en Álvaro Obregón, o poblados de la Magdalena Contreras. Estado despachando ahí prácticamente. He estado trabajando en Santa Rosa Xochac, incluso generamos un modelo que lo vamos a compartir con otras delegaciones, una delegación que conozco muy bien. Generamos un modelo de viviendas antisísmicas. Ahora, entiendo muy bien la reconstrucción, la recuperación inherente, pero ¿a qué se refieren ustedes con una ley que transforme, a la transformación de la Ciudad de México? ¿De qué estamos hablando? Es justamente lo que tú comentas. En primera instancia, me parece que deben de pronto modificarse las leyes, modificar el reglamento de construcciones. Se tiene que también, por supuesto, generar todo un marco regulatorio, pero también de sanciones mucho más duro, diría yo. Hemos presentado una iniciativa, por ejemplo, para que los anuncios espectaculares que están prohibidos en la ley de anuncios de publicidad exterior, que se tipifique como un delito al que instale anuncios espectaculares en las azoteas, por ejemplo, ¿no? Que son anuncios muy pesados. Está prohibido, pero hay una regla administrativa que, bueno, pues cualquiera puede pasar sobre ella. Entonces, lo que se pretende es que tengamos una ley mucho más rígida. Una ley que transforme en el sentido de, por ejemplo, en esas poblaciones donde las construcciones se colapsaron por lo precario de los materiales, por la falta de técnicas constructivas, que viven en una situación de pobreza, que viven en una situación, diría yo, de viviendas pues, que no son dignas realmente. Bueno, pues la transformación tiene que ser en generar una vivienda digna, una vivienda con todas las comodidades, una vivienda con todo lo básico para poder pues justamente vivir tranquilamente. Tenemos experiencias tristes en estas zonas que te comento, de Xochimilco, de Magdalena Contreras, de Coajimalpa, de Álvaro Obregón, donde las viviendas, bueno, pues son muy precarias y por eso se colapsaron. Entonces esa transformación se requiere y se refiere justamente a ello. Y también, por supuesto, en el centro. Ahora, ¿cómo lograr un equilibrio, Leonel? Tenemos, por ejemplo, el caso de edificios que se construyeron en las primeras 3 décadas del siglo pasado, que están perfectos, o sea, estuvieron tan bien construidos. ¿Te acuerdas cuando el Art Deco y todo esto? Sí, claro. Bueno, edificios muy bien construidos a los que no les pasó nada. Edificios que después del 85, con la normatividad, también se construyeron en mejores condiciones. Pero hay un lapso ahí en donde se hicieron muchos edificios que están en condiciones muy precarias. El caso, por ejemplo, del celebérrimo condominio Insurgentes, que a ojos vistas parece que se puede caer en cualquier momento. ¿Qué hacer con todos estos edificios que están en condiciones muy graves y poniendo en riesgo la integridad de los vecinos, los edificios y las personas? Bueno, la ley contempla las reglas generales. La ley debe también generar una serie de reglamentos en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en la Secretaría de Finanzas, en la Secretaría de Desarrollo Urbano, en las distintas dependencias del gobierno de la ciudad. Se requieren hacer acuerdos de facilidades,
Es decir, dependiendo de la circunstancia, dependiendo del caso, dependiendo del asunto específico, se deben de generar acuerdos de facilidades para atender a toda la población en su conjunto que sufrió algún tipo de daño, algún tipo de afectación. La ley es un marco general que requiere también de la armonización, requiere también de la reforma de otras disposiciones como la Ley de Desarrollo Urbano, como la Ley misma de Vivienda. Es decir, estamos hablando de un marco regulatorio transitorio que tiene que ver con la reconstrucción, que tiene que ver con la recuperación, que tiene que ver con la transformación de la ciudad y también, por supuesto, el hacer de esta ciudad cada vez más resiliente. Es decir, generar el marco, pero de ahí partiríamos para los reglamentos, partiríamos para las modificaciones a otras leyes, partiríamos para la creación de fondos de reconstrucción. La idea que tiene el jefe de gobierno, y la compartimos, es que se pueda atender en un corto plazo las demoliciones, por ejemplo. Lo que tú bien dices, tenemos edificios que sufrieron un daño pero que no se colapsaron, pero siguen representando un riesgo para la población. Pero también la preocupación de muchas y de muchos vecinos que de pronto están en la incertidumbre de qué va a pasar. Tenemos edificios que están deshabitados y que tienen que demolerse. Entonces, justamente la ley pretende eso y además generar los mecanismos para la aplicación de los recursos federales y locales. A mí me parece que no basta, y lo digo con mucho respeto, no basta con otorgarle un monto determinado a una persona para que construya como pueda. Me parece que debe haber un acompañamiento técnico, me parece que deben haber proyectos específicos como el que estamos proponiendo de viviendas antisísmicas. Me parece que incluso debieran de generarse mecanismos de participación distintos, no solamente la autoconstrucción, sino que también el acompañamiento. Por eso estamos llamando a la sociedad civil en su conjunto para que se sume. La ley prevé la creación de un comité que estará integrado por parte del gabinete del gobierno de la ciudad, pero también de un consejo de especialistas, de un consejo que esté integrado también por la sociedad civil para que vigile la aplicación de los recursos, que eso es muy importante, y que las cosas se hagan bien. Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Gracias, diputado, por estar con nosotros. Al contrario, Ricardo. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta siempre.